ustedes. Soy el doctor Oscar Valencia, coordinador de este espacio de educación médica continua. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. El día de hoy cerraremos el módulo de neumología y tendremos la participación del doctor Carlos Meri, un exalumno de nuestra escuela que nos da mucho orgullo que esté aquí con nosotros. Y le voy a pedir al doctor Enrique Villarreal que nos haga favor de presentarlo. Adelante, Enrique. Muchas gracias, Oscar. Antes de iniciar la presentación de Carlos, quisiera nuevamente agradecerte. Hoy es la última sesión del módulo de neumología y agradecerte como cada año permitirme participar en la coordinación de este módulo. Y realmente es un orgullo y una satisfacción presentar a Carlos. Como dice el doctor Carlos Meri, es egresado de la Escuela de Medicina del Tecnológico, es cirujano cardíaco congénito, de patología congénita del corazón, es profesor asociado y de cuidados perioperatorios y, y jefe asociado de cirugía cardiotorácica pediátrica congénita en la Escuela de Medicina de la Universidad de Texas en Austin y del Hospital Dell Children's. Se desempeñó como director quirúrgico en los programas de anomalías coronarias, ventrículo único y el programa de insuficiencia cardíaca y asistencia ventricular y trasplante cardíaco. El doctor Meri es especialista en el manejo quirúrgico de niños y adultos con cardiopatías congénitas. Tiene un interés especial quirúrgico en pacientes con enfermedades del ventrículo único y anomalías de las arterias coronarias. Su interés académico incluye investigación clínica, rediseño de salud centrado en el paciente y desarrollo temprano de la tecnología médica. El doctor Meri, como mencionó Oscar, se graduó de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey, obtuvo una maestría en salud pública en Harvard, hizo su residencia en cirugía general en Birmingham, en Harvard, y su entrenamiento en cirugía cardiotorácica en la Universidad de Virginia y cirugía cardíaca congénita en el Texas Children's Hospital de Baylor College of Medicine en Houston, Texas. Ha escrito una cantidad increíble de artículos, más de 170 artículos científicos y capítulos de libros, y es el editor de un libro de revisión de cirugía cardiotorácica y un manual sobre enfermedades cardíacas congénitas. Forma parte de múltiples comités nacionales e internacionales, incluyendo el Comité Ejecutivo de la Sección de Cardiología y Cirugía Cardiotorácica de la Academia Americana de Pediatría. Le agradezco a Carlos su prestancia para participar en nuestro módulo y el día de hoy versará sobre un tema muy interesante que involucra lo cardiopulmonar, que es los anillos vasculares y compresión de la vía aérea. Adelante, Carlos, y nuevamente muchas gracias. No, hombre, muchísimas gracias por la invitación. Quiero agradecerle al doctor Valencia, al doctor Villarreal por la invitación. Y hoy es un honor poder hablar con ustedes. Voy a hablar sobre anillos vasculares y compresión traqueobronquial. Esto es lo que vamos a hablar un poco hoy. Vamos a hablar, me voy a enfocar principalmente en generalidades de anillos vasculares y luego voy a enfocarme en los diferentes tipos de anillos vasculares y patologías de compresión traqueobronquial en el niño. Vamos a hablar de los 3 tipos más comunes de anillos vasculares o lo que la gente llama anillos completos. Y luego hablaremos un poco de otras causas vasculares de compresión traqueobronquial, que es lo que la gente llama anillos vasculares incompletos, que realmente no son anillos vasculares, sino simplemente otras causas de compresión traqueobronquial. Y finalmente voy a hablar un poco sobre los resultados quirúrgicos de la reparación de anillos vasculares en niños. Pero antes de empezar, quiero empezar con un caso clínico ilustrativo. Se trata de un masculino de 8 años de edad con un diagnóstico de asma, que fue hecho 2 años anteriormente por presentarse con tos no productiva y sibilancias. Se inician broncodilatadores, esteroides inhalados. Realmente los síntomas no mejoran y de hecho el paciente ha tenido un aumento en los síntomas en los últimos meses. Y también refiere algo de infecciones recurrentes respiratorias en los últimos años. Todo el resto de la historia clínica, familiar y social no son contributorias y la exploración física es normal. Esta es la radiografía de tórax. La tele de tórax a primera vista parece normal, pero si uno se fija en la tráquea, hay evidencia de una compresión de la parte central o distal de la tráquea, con lo que se ve como el callado aórtico del lado derecho en lugar del lado izquierdo. Vamos a regresar a este caso un poquito más adelante, pero antes quiero hablar sobre qué es un anillo vascular.
Un anillo vascular es prácticamente una anomalía congénita del arco aórtico en el que ambos, la tráquea y el esófago, están completamente rodeados por estructuras vasculares o ligamentosas. Por ejemplo, el ducto arterioso, el ligamento arterioso y todo lo que es la aorta, las arterias pulmonares y demás. Ahora, cuando hablamos de los anillos vasculares, se representan aproximadamente 1 al 3% de todas las cardiopatías congénitas y por alguna razón desconocida, el riesgo en hombres es aproximadamente 1.4 a 2 veces mayor que en mujeres. Las manifestaciones clínicas son heterogéneas y no específicas, por lo cual tienden a confundirse mucho con asma y con otras patologías gastrointestinales o respiratorias. Ahora, recordemos un poco sobre la embriología del arco aórtico. Si recuerdan, el feto desarrolla un saco aórtico y un par de aortas dorsales, una de cada lado, y estas estructuras están conectadas en el feto por 6 arcos aórticos de cada lado. Ahora, durante el proceso de desarrollo, muchos de estos arcos aórticos se involucionan y otros se diferencian en las diferentes partes del sistema vascular. Entonces, si vemos aquí, por ejemplo, el primero, el segundo y el quinto arco aórtico de ambos lados involucionan completamente. Y lo que es el cuarto arco aórtico es el que va a formar el callado aórtico del lado izquierdo. Y como la conexión entre ese cuarto arco aórtico y prácticamente la aorta dorsal derecha y la aorta descendente involuciona, el cuarto arco aórtico del lado derecho no genera ningún, solamente forma la arteria subclavia derecha. Esta es simplemente una ilustración demostrando las diferentes estructuras que se originan de cada uno de los arcos aórticos y el resultado final obviamente es un callado aórtico del lado izquierdo, que es del arco normal, y tenemos como origen de las vasos brachiocefálicos. El primer vaso va a ser la arteria brachiocefálica común, que va a dar la arteria carótida derecha, la arteria subclavia derecha, luego tenemos la arteria carótida izquierda, y finalmente la arteria subclavia izquierda. Ahora, cuando hablamos de un ejemplo de un anillo vascular, si tenemos que la conexión entre ese arco derecho y la aorta dorsal no involuciona, entonces tenemos la creación de un doble arco aórtico, que es uno de los tipos de anillos vasculares de los cuales vamos a hablar en un momento. La primera descripción de un anillo vascular fue realmente en 1737, pero el entendimiento del origen de los arcos aórticos y su importancia en cuanto a en manifestaciones clínicas, se empezaron a describir prácticamente a principios del siglo XX. La primera corrección quirúrgica fue descrita en 1945 por Gross en Boston, y él había visto en 1930 en una autopsia había encontrado este anillo vascular y luego unos cuantos años después se encuentra con esta patología y hace la división del anillo vascular, y eso es prácticamente como empezó lo que es la cirugía de tratamiento para anillos vasculares. Cuando hablamos de anillos vasculares, hablamos de 3 tipos importantes de anillos vasculares reales o anillos vasculares completos, lo que es el arco aórtico doble, el arco aórtico derecho con una arteria subclavia izquierda aberrante y el arco aórtico circunflejo. Además voy a hablar de 3 patologías que la gente ha llamado anillos vasculares incompletos, pero realmente no son anillos vasculares, y ahorita vamos a explicar exactamente por qué, que son la arteria subclavia aberrante derecha, el síndrome de compresión por arteria brachiocefálica y el sling de la arteria pulmonar. Los síntomas en general pueden ser de 2 tipos. Pueden ser de tipo gastrointestinal, principalmente disfagia, y de tipo respiratorio, que incluye estridor, tos, sibilancias, infecciones recurrentes e intolerancia al ejercicio. Cuando hablamos del diagnóstico, de la evaluación diagnóstica, hay diferentes técnicas que se pueden utilizar. Generalmente se empieza con una radiografía de tórax y un ecocardiograma a veces. A veces el anillo vascular se está diagnosticando más y más en etapa fetal por ultrasonido fetal. Se utilizaba antes el esofagograma con bario,
Actualmente solamente lo utilizamos cuando hay casos de manifestaciones gastrointestinales en un paciente. La broncoscopía es importante como parte de la evaluación y la angiografía prácticamente no se utiliza. Pero lo más importante realmente es la tomografía axial computarizada o la resonancia magnética, pero principalmente la tomografía. Y eso es lo que vamos a ver durante la plática, cómo es que se ven los diferentes anillos vasculares desde el punto de vista de una tomografía. Este es nada más para referencia, esta es una serie de esofagogramas. Como se pueden ver, el patrón de compresión del esófago es diferente dependiendo del anillo vascular del que estamos hablando. Por ejemplo, en el primer caso uno puede ver una compresión posterior. Este es un paciente con un arco derecho y arteria subclavia aberrante izquierda. El de en medio vemos la compresión bilateral, que corresponde a un arco aórtico doble. Y en esta tercera imagen podemos ver una compresión entre la tráquea y el esófago, que es debida a un sling de la arteria pulmonar. Esta es una broncoscopía que es importante. Aquí ven uno las cuerdas vocales. Estamos entrando en la tráquea. Es una tráquea normal al principio, pero a medida que avanza uno, se puede ver la compresión pulsátil de la tráquea distal. Y aquí pueden ver cómo el bronquio del lado derecho está completamente comprimido por esa compresión pulsátil que corresponde a un anillo vascular. En este caso, el bronquio izquierdo está completamente abierto y uno ve ahí como generalmente se puede empujar esa compresión pulsátil para entrar al bronquio derecho. Entonces, cuando hablamos de anillos vasculares completos, como mencionaba, voy a hablar de tres anillos principales, que es el arco aórtico doble, el arco aórtico derecho con arteria subclavia izquierda aberrante y el arco aórtico circunflejo. Sabemos un poco del arco aórtico doble. El arco aórtico doble es el anillo vascular más frecuente. Representa aproximadamente el 55% de todos los anillos vasculares. Afecta mayormente a hombres. Y la razón por la que se forma es la persistencia de los cuartos arcos aórticos bilaterales. Entonces, como ambos arco aórticos se quedan patentes, es cuando se presenta este doble arco aórtico. En el 75% de los casos, el arco derecho es dominante, lo cual significa que el arco izquierdo tiende a ser un poco más pequeño. Y en algunas ocasiones vemos un segmento completamente atrético o muy pequeño en el arco aórtico izquierdo, que es generalmente donde dividimos el anillo vascular. El arco aórtico doble tiene varias asociaciones, como la mayoría de los anillos vasculares. Se asocia a algunas anomalías genéticas, como síndrome de George, trisomía 21, trisomía 18, comunicaciones interventriculares, interauriculares y tetralogía de Fallot. Sin embargo, la mayor parte de los pacientes con anillos vasculares no tienen otra patología, otra cardiopatía congénita. Esta es simplemente una imagen ilustrando cómo es que se forma el anillo vascular en un caso de doble arco aórtico. Entonces, como ven en esta ilustración, el arco aórtico izquierdo es un poco más pequeño que el arco aórtico derecho, aunque esta ilustración no tiene ningún segmento atrético o ligamentoso del lado izquierdo. El anillo vascular se forma por dos estructuras. Bueno, se forma por todo lo que es los dos arcos aórticos, pero además, incluso si uno fuera a dividir el arco aórtico de izquierdo o de cualquier lado, tiene también que dividirse el ligamento arterioso, porque el ligamento arterioso y la arteria pulmonar también pueden contribuir a la creación de ese anillo vascular. Ahora, en esta ilustración pueden ver cómo un anillo vascular está alrededor de ambos, tráquea y esófago. Y recuerden esa definición, porque esa es realmente la definición de un anillo vascular, a diferencia de los anillos vasculares incompletos o otros casos de compresión traqueobronquial de la que vamos a hablar. Esta es una tomografía, obviamente una visión coronal, en la que se ve el doble arco aórtico y se ve la compresión de la tráquea entre ambos arcos.
Esta es simplemente otra imagen donde se ve el arco aórtico derecho y el arco aórtico izquierdo. Como ven, el arco aórtico izquierdo es más pequeño y a veces hay segmentos atréticos, como mencionaba. Esta es una tomografía de uno de nuestros pacientes, y una de las cosas que es importante cuando uno ve la tomografía de un anillo vascular, cuando hablamos de un anillo doble, este es el patrón que ven de las arterias brachiocefálicas. Como se pueden dar cuenta, son simétricas. O sea, de cada arco aórtico va a salir primero la arteria carótida correspondiente y luego la arteria subclavia correspondiente. Y si uno ve estos 4 vasos completamente simétricos, tiende a ser un doble arco aórtico. A medida que avanzamos, vemos cómo hay un arco que del lado derecho es mucho más grande que del lado izquierdo. Y aquí en este caso se ve que hay un segmento atrético, obviamente sin contraste, que se encuentra entre el origen de la arteria subclavia izquierda y la aorta descendente, la conexión del arco aórtico izquierdo con la aorta descendente. A medida que continuamos, vemos ya la aorta descendente. Y ahora si uno se fija en la tráquea tiende a comprimirse un poco cuando pasa por el doble arco aórtico. Ahora imagínense que el esófago también está ahí, entonces la tráquea y el esófago van a tener ese grado de compresión. Esta es la misma imagen, pero es una reconstrucción tridimensional. Se puede ver el arco aórtico derecho completamente normal, grande, y en el arco aórtico izquierdo vemos que hay un segmento atrético entre lo que es la arteria subclavia izquierda y la aorta descendente con un pequeño divertículo, que es prácticamente la parte final o la parte distal de ese arco aórtico izquierdo. Ahora, el tratamiento es quirúrgico, se hace por una toracotomía izquierda y a menos de que el arco dominante sea del lado izquierdo, en cuyo caso todo depende si se hace del lado derecho o del lado izquierdo. Pero el tratamiento es dividir el arco aórtico no dominante, especialmente en el segmento atrético que tiende a ser distal a la arteria subclavia, y con eso se abre el espacio para permitir que la tráquea y el esófago tengan espacio para evitar la compresión. Ahora hablemos del segundo tipo más común de anillo vascular, que es el arco aórtico derecho con arteria subclavia izquierda aberrante. En esta patología, lo que uno tiene es un arco aórtico del lado derecho, con una aorta descendente del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, y el anillo vascular lo completa el ligamento arterioso, que sale generalmente de la base de esa arteria subclavia izquierda aberrante. Entonces, cuando uno ve desde el punto de vista superior inferior, se ve el arco aórtico derecho, se ve el origen de la arteria subclavia aberrante, el ligamento arterioso y la arteria pulmonar, y eso es lo que completa ese anillo vascular. Este tipo de anillo vascular es la segunda causa más común, aunque en algunas series es todavía más común que el doble arco aórtico. Y si uno habla solamente de un arco aórtico derecho, o sea, el arco aórtico derecho es relativamente común. El 50% de los arcos aórticos derechos están asociados a una arteria subclavia izquierda aberrante. Y aproximadamente la mitad de esos casos van a tener lo que le llamamos un divertículo de Commerell, que el divertículo es prácticamente en la base de la arteria subclavia izquierda, donde el ligamento arterioso nace. Es parte puede causar compresión. Y ahorita voy a enseñar algunas imágenes de cómo sucede eso. Ahora, la arteria subclavia izquierda aberrante va a ser el resultado de la regresión o la involución del cuarto arco aórtico izquierdo entre la carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda aberrante, y entonces como no se origina ese segmento, se involuciona ese segmento, se queda uno con un callado aórtico del lado derecho y la arteria subclavia izquierda aberrante ahí. Ahora, el divertículo de Commerell va a ser la conexión entre esa arteria subclavia izquierda aberrante y la aorta descendente, que es la parte distal de ese cuarto arco aórtico. Entonces, cuando hablamos del patrón de ramificación en esta patología, la primera rama va a ser la carótida común izquierda, la segunda rama va a ser la carótida derecha común, la tercera rama va a ser la subclavia derecha, y la última rama, que va a salir prácticamente de la aorta descendente,
va a ser esa arteria subclavia izquierda aberrante. Esta patología también está asociada a otras anomalías de cardiopatías congénitas, como tetralogía de Fallot, estenosis pulmonar, comunicación interventricular, etc. Pero de nuevo, muchos de los pacientes no presentan ninguna cardiopatía congénita asociada y este es simplemente una patología aislada. Ahora veamos una tomografía de un paciente con esta patología. Ahora, como se pueden dar cuenta aquí, el patrón de los vasos no es como el patrón que uno ve en un doble arco aórtico, ¿no? O sea, se ve, esta va a ser la carótida izquierda, perdón, la carótida izquierda, la carótida derecha, la arteria subclavia derecha, y la arteria subclavia izquierda va a ser el vaso aberrante que va a salir por detrás del esófago. A medida que nos acercamos más distalmente, ahí se ve el arco aórtico derecho, y lo que define un arco aórtico derecho o izquierdo es de qué lado de la tráquea está ese callado aórtico. Entonces, el callado aórtico aquí lo estamos viendo del lado derecho de la tráquea. Y si seguimos más distalmente, ahí empieza a ver uno el origen de esa arteria subclavia izquierda. Si me regreso aquí, esta es la arteria subclavia izquierda saliendo de la aorta descendente y yendo a donde tiene que ir, que es del lado al brazo izquierdo. El anillo vascular aquí no se va a ver porque este paciente obviamente tiene un ligamento arterioso en lugar de un ducto arterioso, entonces no va a haber contraste en esa estructura ligamentosa, pero en esta configuración uno va a tener un ligamento arterioso que va a ir de la base de esa subclavia izquierda a la arteria pulmonar y eso es lo que va a completar el anillo vascular. Ahora, si uno ve la morfología de la tráquea, que es esta estructura aquí, a medida que avanzamos, se ve la compresión ahí. Digo, la compresión en este caso no es tan severa, pero hay compresión definitiva. Y este es el esófago. Y como uno ve, el esófago va a estar también involucrado en ese anillo vascular. Ahora, esta es una imagen coronal de la misma tomografía del mismo paciente. Ahí se ve la tráquea con algo de compresión a la altura del arco aórtico. Pero lo que quiero demostrar en esta tomografía es aquí se ve el origen de la arteria subclavia izquierda de esa aorta descendente y este segmento, que es el segmento más proximal de la arteria subclavia, va a ser ese divertículo de Commerel que mencionábamos, que puede causar algo de compresión. Esta es simplemente otra imagen de la misma patología. Aquí se ve el origen. Este paciente tiene un divertículo de Commerel un poco más prominente, que es este saco de donde sale la arteria subclavia izquierda, y más o menos de este nivel donde está la flecha es de donde va a salir el ligamento arterioso. Así uno ve la reconstrucción tridimensional, se puede ver el arco aórtico, se ve el divertículo de Commerel, que es donde está el asterisco, y el origen de la arteria subclavia. Ahora, en muchos de estos pacientes, la arteria subclavia puede tener una estenosis muy severa donde sale del divertículo, y eso es simplemente si uno piensa que el ligamento arterioso se encuentra ahí, al momento de que se involuciona el ligamento arterioso, de que el ducto arterioso se colapsa, puede causar estenosis de la arteria subclavia a esas alturas. Ahora, el tratamiento puede hacerse de dos maneras. Una de las maneras de tratar esto también es por toracotomía izquierda y se divide el ligamento arterioso, que es el que está completando el anillo vascular, y con eso se liberan la tráquea y el esófago. El problema con esta técnica quirúrgica es que si uno tiene un divertículo de Commerel que está muy prominente, uno puede tener compresión persistente después de este tipo de cirugía y muchos de los pacientes que acaban presentándose con recurrencia de compresión o persistencia de compresión traqueobronquial es simplemente por esa compresión persistente por el divertículo de Commerel. Entonces, en muchos casos, si se puede, lo más adecuado en esta patología es, además de dividir el ligamento arterioso, es tomar, prácticamente resecar todo el divertículo de Commerel y reimplantar la arteria subclavia aberrante
en la arteria carótida izquierda, y con eso prácticamente uno está creando una ramificación en espejo, o sea, lo cual significa que tiene uno un callo aórtico derecho, pero entonces tiene una arteria brachiocefálica común del lado izquierdo que da las ramas de la arteria carótida y la arteria subclavia izquierda. Y con eso, pues obviamente se libera el anillo vascular. Ahora hablemos un poquito de otros tipos de arco aórtico derecho. Eh, Cuando hay una ramificación en espejo, significa que uno tiene el callado aórtico y simplemente las ramas son completamente en espejo que la ramificación normal. Y eso se origina embriológicamente porque se involuciona el segmento del cuarto arco aórtico entre la arteria subclavia y la aorta descendente. Entonces, prácticamente el cuarto arco aórtico del lado derecho es el que va a formar el callado aórtico. En la mayor parte de estas estructuras, cuando uno tiene un arco aórtico derecho con ramificación en espejo, el ligamento arterioso sale de la base de esa arteria brachiocefálica común y en ese caso no hay un anillo vascular. O sea que la mayor parte de los pacientes con un arco aórtico derecho no tienen un anillo vascular a menos de que haya una arteria subclavia izquierda aberrante o en algunos casos muy raros, existe la posibilidad de que haya un ligamento arterioso que salga por detrás de la aorta descendente y que conecte la aorta descendente a la arteria pulmonar. Y esta es la otra manera en que uno puede tener un anillo vascular cuando tiene uno un arco aórtico derecho con ramificación en espejo. Para el tercer tipo de anillo vascular, que prácticamente es una combinación de anillos vasculares, es lo que le llamamos el arco aórtico circunflejo. El arco aórtico circunflejo simplemente significa que uno tiene el arco aórtico de un lado y la aorta descendente del otro lado. Entonces, para que sea un anillo vascular real, uno tiene que tener uno de las otras dos anillos vasculares. En particular, lo que se presenta es el arco aórtico derecho con subclavia izquierda aberrante. ¿A qué me refiero? Bueno, esto es una visión tridimensional por detrás. Entonces uno tiene el arco aórtico del lado derecho, aquí está la tráquea, o sea, el arco aórtico está del lado derecho de la tráquea. El arco entonces cruza por detrás de la tráquea y el esófago y tiene uno una aorta descendente del lado izquierdo. Aquí está la arteria izquierda aberrante, la arteria subclavia izquierda aberrante, o sea que hay un anillo vascular además de tener ese arco circunflejo. El problema con esto es de que, digo, uno puede liberar el anillo vascular del lado izquierdo, dividir el ligamento arterioso y demás, y abrir ese espacio, pero uno no está realmente moviendo el arco aórtico y el arco aórtico sigue pasando por detrás de la tráquea y el esófago, pudiendo causar compresión. Este es simplemente una visión de la tomografía, se ve como el arco aórtico pasa por detrás de la tráquea y el esófago, causando compresión de ambas estructuras, y la aorta descendente está del otro lado. Y este es simplemente una imagen similar. Ahora, en estos pacientes, la cirugía para corregir realmente un arco circunflejo es una cirugía muy grande. Entonces, por lo cual, generalmente, si uno tiene incluso un arco circunflejo con síntomas, lo que iniciamos es hacer una reparación de un anillo vascular normal, o sea, dividimos el ligamento arterioso y vemos si eso mejora los síntomas. Si los síntomas no se mejoran, entonces tiene que ser una cirugía mucho más radical, que es, por ejemplo, dividir el arco aórtico, pasarlo por detrás de la tráquea y el esófago y reimplantar el arco aórtico en la aorta ascendente. Esto se llama el on-crossing, el procedimiento de on-crossing, que obviamente es un procedimiento que necesita bomba cardiopulmonar, necesita arrestos circulatorios, es una cirugía mucho más involucrada que una división de un anillo vascular. En algunas ocasiones hay también compresión persistente porque la aorta descendente está en la línea media y comprime ya sea el bronquio izquierdo o la tráquea en sí. Y uno de los procedimientos también muy radical que se ha descrito es lo que se llama la translocación aórtica, que es tomar, aquí ven en esta tomografía, un arco aórtico que baja la aorta descendente. Claramente la aorta descendente está en la línea media, está comprimiendo la tráquea y el esófago,
Entonces lo que se hace en este procedimiento es que se divide el arco aórtico y se trae el arco aórtico por debajo de la tráquea y el esófago y las arterias pulmonares para conectarlo en la aorta ascendente por encima de la válvula aórtica. Entonces con eso se elimina todo lo que es la compresión traqueobronquial. Ahora, hablemos un poco de lo que son otras causas de compresión traqueobronquial que no son anillos vasculares reales, y esto es lo que la gente muchas veces le llama anillos vasculares incompletos, que es la arteria subclavia derecha aberrante con un arco normal del lado izquierdo, el síndrome de compresión por arteria brachiocefálica y el sling de la arteria pulmonar. La arteria subclavia derecha aberrante, de hecho, es algo muy común, aproximadamente el 1 al 2% de la población lo tiene, y eso simplemente uno tiene un arco normal del lado izquierdo, pero en lugar de que la arteria subclavia salga de la arteria brachiocefálica común y vaya hacia el lado derecho como la primera rama del arco aórtico, la arteria subclavia derecha va a salir de la aorta descendente como la última rama del callado aórtico, y pasa por detrás del esófago para ir al lado que tiene que ir. Este es el síndrome que ha sido descrito como disfagia lusoria y puede causar algo de disfagia por compresión del esófago. Sin embargo, es muy poco común que estos pacientes presenten síntomas, y muchos de los síntomas en estos pacientes, incluso si uno corrige la patología, los síntomas que son a veces psicosomáticos pueden persistir. Entonces es muy raro que tengamos que hacer algo al respecto cuando uno presenta una arteria subclavia derecha aberrante. Y además, como uno puede ver en esta ilustración, no hay nada que cause un anillo vascular, es simplemente el vaso pasando por detrás del esófago. Esta es una tomografía de esa patología, se ve el callado aórtico y luego se ve la arteria subclavia derecha aberrante pasando por detrás del esófago, y aquí se ve cuál es la relación desde el punto de vista sagital. Esta es simplemente otra imagen, vemos la aorta descendente y esa arteria subclavia derecha aberrante saliendo de la aorta descendente para ir al lado derecho. Ahora, el síndrome de compresión por arteria brachiocefálica es la causa más común de compresión brachiocefálica que no es un anillo vascular, o es la causa más común de lo que le llaman los anillos incompletos. En este caso, como se ve en la ilustración, la arteria brachiocefálica común sale del callado aórtico un poco más lateral y un poco más distal, y entonces para donde cruza la tráquea puede causar una compresión directa de la parte anterior de la tráquea. Esta es una imagen de eso. Aquí se ve como la arteria brachiocefálica está pasando por enfrente de la tráquea y causando una deformación anteroposterior de la tráquea. Y aquí se ve en la vista sagital cómo es que lo estamos viendo ahí. Para el tratamiento de esto hay dos maneras de tratarlo. Uno es lo que se llama la ortopexia, que hacemos una esternotomía media y lo que hacemos es prácticamente poner algunas suturas en esa arteria brachiocefálica que está causando la compresión posterior, y simplemente las suturas se pasan por el esternón para suspender esa arteria brachiocefálica y quitar algo de la compresión de la tráquea. Ahora, obviamente, para que esto funcione, uno necesita tener la dimensión anteroposterior del pecho tiene que ser lo suficientemente amplia como para poder levantar esa arteria brachiocefálica y quitar la compresión de la tráquea, pero en algunos pacientes la dimensión anteroposterior del tórax a ese nivel es un poco limitada, y entonces este procedimiento realmente no funciona en esos casos. Entonces la alternativa es simplemente dividir esa arteria brachiocefálica y reimplantarla un poco más anterior y un poco más proximal, ya sea por enfrente o por detrás de la vena brachiocefálica del lado izquierdo. Y otra causa de compresión traqueobronquial importante es el sling de la arteria pulmonar. A ustedes, esta patología es una patología severa, pero prácticamente lo que significa es que en lugar de que la arteria pulmonar izquierda salga como una rama de la arteria pulmonar central, se origina
de la arteria pulmonar derecha y da una vuelta de 180 grados, pasando por en medio de la tráquea y el esófago para llegar al pulmón izquierdo. El origen de este es por falta del desarrollo del sexto arco aórtico, y para recordarles, el sexto arco aórtico es el que desarrolla normalmente el ducto arterioso y o sea, el ligamento arterioso. Y la mayor parte de los pacientes con sling, bueno, una buena parte de los pacientes con sling de la arteria pulmonar van a estar asociados a otras cardiopatías congénitas, en particular tetralogía de Fallot. Algo muy importante es que cuando uno ve un sling de la arteria pulmonar, uno tiene que pensar en anillos traqueales completos. Ahora, si ustedes recuerdan, cuando estamos hablando de la morfología de la tráquea tiene los anillos cartilaginosos, son unos anillos en C, con la parte perimembranosa, con la parte membranosa de la tráquea, siendo la parte posterior que une esos anillos cartilaginosos en C. Cuando hablamos de anillos traqueales completos, hablamos de anillos que no tienen una parte membranosa y prácticamente son anillos en o sea que tiene totalmente, la circunferencia es totalmente cartilaginosa, y estos pacientes en muchas ocasiones pueden presentar ya sea estenosis traqueal en el momento de la presentación o después durante la vida. Entonces, es imperativo que cuando uno ve un sling de la arteria pulmonar, que se haga una evaluación completa con broncoscopía para estar seguros de que no hay anillos traqueales completos. Ahora, la mayor parte de estos pacientes presentan síntomas durante el primer año de vida, y los síntomas son generalmente respiratorios. Ahora, esta es una imagen de eso. Aquí se ve el callado aórtico es normal, la arteria pulmonar saliendo del ventrículo derecho, dando origen a la arteria pulmonar derecha, y no hay arteria pulmonar izquierda aquí, porque la arteria pulmonar izquierda está saliendo de la arteria pulmonar derecha y pasando por entre la tráquea y el esófago para llegar al pulmón izquierdo. Ahora, esta es una tomografía de eso. Aquí vemos el callado aórtico, y esta estructura va a ser la estructura que estamos viendo. Esta es la arteria pulmonar central, se ve la arteria pulmonar del lado derecho, y aquí, como pueden ver, la arteria pulmonar izquierda está saliendo de la arteria pulmonar derecha y pasando por entre la tráquea y el esófago, que aquí está completamente, no está distendido, entonces por eso es que no vemos el esófago, pero aquí puede ver un poco de aire en el esófago. Pero esa es la causa, y uno puede ver el grado de compresión de la carina de la tráquea y de la parte distal de la tráquea. Esta es una imagen coronal de la misma tomografía, y uno puede ver, esta es la arteria pulmonar derecha, la arteria pulmonar izquierda que está pasando por detrás de la tráquea para llegar al pulmón izquierdo. Ahí. Ahora, el tratamiento es dividir la arteria pulmonar derecha, sacarla de entre la tráquea y el esófago y reimplantarla en la arteria pulmonar. Ahora, obviamente, esta arteria pulmonar izquierda no va a ser una arteria pulmonar normal y tiende a haber necesidad de reintervenciones, estenosis de la arteria pulmonar y demás. Pero una de las preguntas claves cuando se está hablando de un sling de la arteria pulmonar es si se tiene que hacer algo al respecto de la tráquea. En general, la tendencia es de que incluso si hay anillos vasculares completos, si no hay compresión, si no hay estenosis traqueal, simplemente esos anillos se dejan en paz, en lugar de ir a hacer una reconstrucción traqueal al mismo tiempo. Pero si hay estenosis traqueal, obviamente tiene uno que hacer la reconstrucción traqueal al mismo tiempo que hace la cirugía. Hablemos brevemente de los resultados quirúrgicos. Esta es una serie que publicamos cuando estaba en Houston. Incluyó 148 pacientes con anillos vasculares reales que se operaron por toracotomía, la mayor parte toracotomía izquierda. Y aquí se pueden ver la clasificación de los anillos vasculares. El 49% eran arcos aórticos dobles, aproximadamente la misma cantidad eran arcos aórticos derechos con subclavia aberrante del lado izquierdo, y estos simplemente son algunos de los otros. Vemos el arco circunflejo, y este es un arco aórtico derecho con un ligamento, arborización en espejo y con un ligamento arterioso del lado izquierdo.
Aproximadamente el 12% de los pacientes desarrollaron quilotórax, que es una de las complicaciones más comunes que se presentan en esta patología, y 3 de ellos requirieron reintervención quirúrgica. Hubo un neumotórax. Y algo importante de notar es que aproximadamente el 10% de los pacientes todavía tenían algunos síntomas después de la última visita. Y la mayor parte de estos síntomas simplemente son por traqueomalacia. O sea, uno tiene, especialmente si se hace la reparación en etapa tardía, hay compresión del cartílago de la tráquea y de los bronquios, y esa compresión hace que el cartílago se haga mucho más suave. Entonces, a pesar de que uno remueve la compresión, todavía existe esa tendencia a colapsar con la presión negativa de la respiración. Entonces, la traqueomalacia o broncomalacia todavía puede ser significativa. Ahora, la mayor parte de los pacientes con el tiempo resuelven la traqueobroncomalacia, incluso en casos severos, pero en casos muy, muy severos a veces se tienen que poner stents por fuera y demás para tratar de reparar esto. Estas fueron las 6 reintervenciones en esta serie. Como pueden ver, algunas reintervenciones fueron por quilotórax, otras 2 reintervenciones fueron por resección del divertículo de Comerel, porque en cirugías donde se había hecho solamente esa división del ligamento arterioso en lugar de reimplantar la arteria subclavia, y uno de los pacientes necesitó por compresión persistente una translocación, ese procedimiento radical que había mencionado, que es mover la aorta hacia la aorta ascendente. Ahora, hablando del sling de la arteria pulmonar, esta es una serie de 18 pacientes, y como pueden ver, de esos 18 pacientes, 12 tenían anillos traqueales completos, 6 no tenían anillos traqueales completos, pero incluso de esos 12, solamente 6 necesitaron una traqueoplastía, 12 no necesitaron traqueoplastías, y los únicos pacientes que requirieron intervención en la vía aérea fueron pacientes que tuvieron una traqueoplastía al principio. O sea, lo cual significa que incluso si uno tiene anillos completos traqueales, si uno no tiene estenosis traqueal, no es necesario hacer una cirugía traqueal al momento de hacer la reparación del sling. Estas fueron las reintervenciones en general, y la mayor parte de las reintervenciones, como pueden ver aquí, del 44% de los pacientes con sling de la arteria pulmonar necesitaron reintervención, y aproximadamente el 28% fueron por intervenciones en la arteria pulmonar reimplantada, y otros 5 pacientes necesitaron intervenciones en la vía aérea. Entonces, regresemos al paciente que habíamos mencionado, el masculino de 8 años, con diagnóstico de asma. Ya habíamos visto la radiografía. Este paciente tuvo un esofagograma. El esofagograma demuestra una compresión posterior, lo cual nos indicaría que lo más probable es que este paciente tenga un arco aórtico derecho con un origen aberrante de la arteria subclavia izquierda. Y esta es la tomografía. Y como uno puede ver, ahí se ve el arco aórtico derecho con un divertículo de Comerel, el origen de la arteria subclavia izquierda aberrante, y lo que uno estimaría sería el anillo vascular creado por un ligamento arterioso que sale de ese divertículo de Comerel para llegar a la arteria pulmonar. Y esta es simplemente otra imagen. Ahí se ve, esta es una imagen muy buena de un divertículo de Comerel. Se ve ahí esta parte proximal es el divertículo, y luego se ve la arteria subclavia izquierda saliendo. Y esto es simplemente la imagen tridimensional de esa misma patología. Este paciente tuvo cirugía y todos los síntomas desaparecieron. Entonces, en conclusión, los anillos vasculares son causa común de compresión traqueoesofágica y deben considerarse en el diagnóstico diferencial de asma y otras alteraciones clínicas. Obviamente hay otras patologías vasculares que pueden causar compresión traqueoesofágica sin formar anillos vasculares, y el tratamiento de estas patologías es quirúrgico. Ahora, una de las discusiones recientes es, bueno, todavía se debate cuáles son las indicaciones en pacientes, ¿no? Obviamente, si un paciente tiene síntomas, la decisión de hacer cirugía es una decisión obvia, pero en caso de pacientes asintomáticos con compresión traqueobronquial, las indicaciones son un poco más debatibles. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carlos. Excelente revisión anatómica y clínica de esta patología que, como tú mencionas, pues tiene una gran variabilidad de expresión clínica. Esto nos traduce que, de acuerdo a la magnitud de la compresión, va a depender de los síntomas. En nuestra experiencia en el ámbito pediátrico, la mayoría de los pacientes los diagnosticamos antes del año de edad y la principal causa de consulta o que lo refiere el pediatra es por estridor al alimentarse. Tos y ahogo durante la alimentación son los síntomas principales. Entonces, pero es interesante cómo a veces también los diagnósticos se van a través del tiempo y esos niños asmáticos persistentes que están con síntomas recurrentes, a pesar de estar incrementando el tratamiento, hay que pensar también en una probabilidad de anillo vascular. Me llamó la atención que mencionabas que ya prácticamente no utilizan el esofagograma. Nosotros lo seguimos utilizando mucho como una primera prueba diagnóstica en los bebés. Vaya. ¿Qué opinas de esto? Digo, el esofagograma es muy útil en definir la presencia de un anillo vascular y todavía se usa bastante. Ahora, realmente, antes de hacer una reparación quirúrgica y hacer un diagnóstico completo, hacemos una tomografía. Entonces, es por eso que dice uno, bueno, se necesita el esofagograma antes de hacer una tomografía. Digo, es un estudio adicional. Sin embargo, sí provee algo de información en cuestión de la compresión esofágica. Algo interesante que hemos visto es que generalmente los pacientes más pequeños tienden a presentarse más con manifestaciones clínicas respiratorias y los pacientes más grandes tienden a presentarse más con síntomas de disfagia y demás. Sin embargo, no es el caso todo el tiempo. Pero hemos incluso tenido pacientes que, digo, cuando uno habla con la familia, dice, bueno, pues por alguna razón a él no le gusta comer carne ni pollo y acaba, le gusta más el puré y cosas más suaves. Y eso también a veces es una manifestación de que hay un anillo vascular causando algo de compresión Evitan los alimentos esofágica. más sólidos. Así es, así es. Definitivamente, bueno, el TAC o el angio-TAC nos va a dar una resolución más anatómica del anillo vascular, pero yo considero como mensaje para el pediatra, el esofagograma sigue siendo un buen estudio, como tú lo mencionas, Así es. para la primera sospecha clínica. Así es. El doctor Gerson Cuquier de Panamá te felicita por la presentación y nos pregunta cuál sería la recomendación en el manejo del paciente. Él es neumólogo pediatra, que persiste con estridor o con síntomas respiratorios de tracomalacia después de corregir el anillo vascular. ¿Cuál sería la propuesta terapéutica? Bueno, es una muy buena pregunta. Ahora, una de las cosas más importantes de hacer inicialmente es asegurarnos que la compresión anatómica está resuelta. Hemos tenido muchos pacientes, bueno, algunos pacientes que, como mencionaba, se divide el ligamento arterioso, pero todavía tienen algo de compresión por el divertículo. Y obviamente eso es una causa que es reparable, o sea, digo, es reintervenir y demás y corregir la causa anatómica. O si uno tiene, por ejemplo, un arco circunflejo, en algunas ocasiones ese es el problema, hay un arco circunflejo que todavía está causando compresión a pesar de haber dividido el ligamento. Ahora, si el paciente realmente tiene una traqueobronquiomalacia y no hay compresión anatómica persistente, la pregunta es qué tan severa es esa traqueobroncomalacia, ¿no? Si es algo que se puede manejar y darle tiempo a que el paciente crezca y que la traqueobroncomalacia se mejore con el tiempo, eso obviamente sería lo más útil, porque las alternativas no son muy buenas. Las alternativas quirúrgicas de hacerlo se han, se han descrito y digo, nosotros hemos hecho en pacientes que realmente tienen traqueobroncomalacia severa es poner stents externos, ¿no? Entonces, ir a reexplorar y poner un stent, ya sea un stent sólido alrededor de la tráquea y el bronquio, y jalar eso para evitar la traqueobroncomalacia, pero eso es obviamente muy involucrado. Sin embargo, como tú mencionas, la mayoría de las veces con el tiempo va cediendo esta Así es, malasia, salvo en casos muy severos se tomará alguna otra decisión. así El es. doctor Lozano nos pregunta qué tanto se involucran las arterias coronarias al momento de la reparación o qué experiencia hay en cuanto a esto. Las arterias coronarias. Sí.
Generalmente no están involucradas con la patología de anillos vasculares, a menos de que haya asociaciones de cardiopatías congénitas. Ahora, en el sling de la arteria pulmonar, si está asociado a una tetralogía de Fallot o algo así, entonces sí podemos ver algunas anomalías coronarias más asociadas con la tetralogía de Fallot que con el sling, pero generalmente la mayor parte de los pacientes no tienen ningún problema coronario en ese sentido. Muy bien. Muy bien, Carlos, pues parece que se han has dado respuesta a todas las preguntas del auditorio. Tuvimos una audiencia superior a los 200 participantes y no me resta más que agradecerte tu participación y le cedo la palabra al doctor Oscar Valencia. Muchísimas gracias, Carlos, por esta presentación de una patología que como pediatras pues no lo tenemos siempre en el radar, pero que deberíamos de tenerlo en el diagnóstico diferencial. Muy completa, muy ilustrativa y te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros. Muchas gracias al doctor Enrique Villarreal por la coordinación de este módulo y la conducción de esta sesión. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta presentación. Les recordamos que es indispensable que nos llenen, por favor, la encuesta de satisfacción. Con esto, también les recuerdo que podrán tener acceso a las pláticas anteriores a través de nuestra página o nuestro canal, más bien, de YouTube de TechSalud. También concluimos este módulo de neumología pediátrica el día de hoy y la semana que entra empezaremos con otro módulo. Este tendrá que ver con desarrollo. La primera será presentada por un músico que nos hablará de cómo la música y el canto es un factor importante para el desarrollo de los niños. Después tendremos dos pláticas, uno de bienestar emocional y otro de trastorno de déficit de atención. Y será muy interesante. La última semana de marzo no tendremos sesión por Semana Santa y les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Hasta luego, Carlos. Gracias a todos. Que tengan buen día. Bye.